Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, en la vida de dos figuras que conocemos y queremos mucho, Demet Özdemir y Can Yaman. La relación entre ellos siempre ha sido objeto de fascinación, y hoy vamos a explorar una controversia que ha surgido recientemente, la supuesta falta de respeto de Demet a la madre de Can. Es un tema delicado, lleno de rumores y especulaciones, así que vamos a analizarlo con cuidado, tratando de separar la realidad de la ficción. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que creamos aquí, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles los temas que más les interesan. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al tema. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci era innegable, y los fans de todo el mundo se enamoraron de su relación. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, deseosos de que su romance en pantalla se extendiera a la vida real, siguieron cada uno de sus movimientos, analizando cada interacción, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Y efectivamente, durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Demet y Can comenzaron a salir, confirmando así lo que muchos sospechaban. Su relación, aunque no se proclamó a los cuatro vientos, era evidente. Se les veía juntos compartiendo momentos, y los fans estaban extasiados. Era la confirmación de que el amor, al menos por un tiempo, había trascendido la pantalla. Pero como ocurre con muchas relaciones, las cosas no siempre salen como uno espera. La relación entre Demet y Can llegó a su fin. Y como también suele ocurrir, la ruptura no fue precisamente un camino de rosas. Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos y variados. Se hablaba de incompatibilidad, de presiones de la fama, de celos, de diferencias en sus visiones del futuro. Lo cierto es que, al margen de las razones específicas, la relación terminó. Y aquí es donde entramos en el terreno de la controversia que nos ocupa hoy. Tras la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta mala relación entre Demet Özdemir y la madre de Can Yaman, Gülden Yaman. Según estas informaciones, Demet habría mostrado una actitud irrespetuosa hacia Gülden, lo que habría contribuido al deterioro de la relación entre Demet y Can. Ahora bien, es fundamental analizar estos rumores con cautela. En primer lugar, es importante recordar que gran parte de la información que circula en torno a las celebridades proviene de fuentes no verificadas, de chismes y especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la vorágine de las redes sociales y creer todo lo que se lee, pero es crucial mantener un ojo crítico y separar la realidad de la ficción. En segundo lugar, incluso si hubiera algún fundamento en estos rumores, es importante considerar que no conocemos todos los detalles de la situación. Las relaciones familiares son complejas, y las dinámicas entre las parejas y sus respectivas familias pueden ser difíciles de navegar. Es fácil juzgar desde fuera, pero es fundamental recordar que no tenemos toda la información y que no conocemos las razones y motivaciones de cada una de las partes involucradas. Además, es importante tener en cuenta que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y a menudo, exagerado. Es fácil para los medios de comunicación y para los fans crear narrativas que se ajusten a sus propias expectativas y deseos, incluso si esas narrativas no se corresponden con la realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta supuesta falta de respeto de Demet Özdemir hacia la madre de Can Yaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones, y gran parte de la información que circula es puramente especulativa. Es cierto que la relación entre Demet y Can terminó, y es posible que la relación entre Demet y la madre de Can no haya sido la más cordial. Pero es importante recordar que esto es algo que ocurre en muchas familias y relaciones. No es necesariamente una prueba de falta de respeto o de mala intención. En lugar de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar el talento y el trabajo de Demet Özdemir y Can Yaman.
Ambos son actores muy talentosos que han logrado el éxito gracias a su arduo trabajo y dedicación. Merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo, independientemente de lo que haya ocurrido en su vida personal. Y hablando de respeto, creo que también es importante respetar la privacidad de Demet, Can y sus familias. Todos tienen derecho a vivir sus vidas privadas sin ser juzgados o acosados por los medios o por el público. En definitiva, la supuesta falta de respeto de Demet Özdemir a la madre de Can Yaman es un tema complejo y delicado que está lleno de rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas que respalden estas acusaciones, y es importante recordar que no conocemos todos los detalles de la situación. En lugar de dejarnos llevar por los chismes, creo que es importante respetar la privacidad de Demet, Can y sus familias, y centrarnos en su talento y su trabajo. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Recuerden que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Para resumir brevemente, analizamos la controversia sobre la supuesta falta de respeto de Demet Özdemir a la madre de Can Yaman, destacando la importancia de la veracidad de la información y el respeto a la privacidad de los involucrados. Recalcamos que mucho de lo que circula son rumores y especulaciones sin pruebas sólidas, invitando a la reflexión y al pensamiento crítico. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es todo una exageración? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, adelantos de nuestros próximos vídeos y la oportunidad de interactuar con nosotros de forma más directa. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora profundicemos un poco más en los aspectos que rodean esta controversia, intentando desentrañar las posibles causas y consecuencias de esta supuesta tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Para ello, es crucial entender el contexto cultural y social en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchas otras culturas, la figura de la madre juega un papel fundamental en la vida familiar y en la relación de pareja. La opinión de la madre, su aprobación o desaprobación, puede tener un peso significativo en el desarrollo de una relación. Si, como afirman los rumores, Demet Özdemir no logró establecer una buena relación con Gülden Yaman, esto podría haber generado tensiones en la relación con Can. Es importante recordar que la presión familiar, especialmente la materna, puede ser muy fuerte y en ocasiones, puede llevar a una pareja a la ruptura. Pero, ¿cuáles podrían haber sido las razones de esta supuesta mala relación? Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Quizás hubo diferencias de personalidad, de valores o de expectativas. Tal vez Gülden Yaman tenía una visión diferente de lo que debería ser la pareja ideal para su hijo. O quizás simplemente no hubo una buena conexión inicial, y a partir de ahí, las cosas fueron empeorando. Es importante señalar que la fama y la atención mediática pueden añadir presión adicional a una relación. La constante exposición pública a los rumores, las críticas, pueden generar estrés y ansiedad, y pueden afectar la forma en que las personas interactúan entre sí. En el caso de Demet y Can, la presión de los fans para que su romance en pantalla se convirtiera en realidad, pudo haber contribuido a crear expectativas poco realistas y a generar tensiones en la relación. Además, la ruptura de una relación siempre es un proceso doloroso y complicado. En estos momentos es fácil que surjan resentimientos, malentendidos y acusaciones. Es posible que tras la ruptura, se hayan difundido rumores y especulaciones para dañar la imagen de Demet Özdemir, y que estas acusaciones de falta de respeto hacia la madre de Can Yaman sean parte de esa campaña. También es importante considerar que en la industria del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental. A veces las celebridades y sus representantes crean narrativas para controlar la imagen pública y para influir en la opinión de los fans y de los medios de comunicación.
Es posible que en este caso haya una estrategia detrás de la difusión de estos rumores, con el objetivo de dañar la reputación de Demet Özdemir o de favorecer la imagen de Can Yaman. Independientemente de las razones específicas, lo cierto es que esta controversia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Demet y Can se han dividido, algunos defendiendo a sus ídolos y otros criticándolos. La situación ha generado un clima de tensión y polarización, y ha puesto de manifiesto la intensidad con la que los fans viven las relaciones de sus celebridades favoritas. En este contexto es fundamental recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas. Merecen nuestro respeto y nuestra comprensión, independientemente de lo que haya ocurrido en su vida personal. Es importante evitar los juicios precipitados y las acusaciones sin pruebas, y centrarnos en su talento y en su trabajo. Además, es fundamental respetar la privacidad de Demet, Can y sus familias. La vida personal de las celebridades no es un asunto público, y tienen derecho a vivir sus vidas sin ser acosados por los medios o por los fans. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus propias vulnerabilidades y sus propias luchas. En definitiva, la controversia sobre la supuesta falta de respeto de Demet Özdemir a la madre de Can Yaman es un tema complejo y delicado, que está lleno de rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas que respalden estas acusaciones, y es importante recordar que no conocemos todos los detalles de la situación. En lugar de dejarnos llevar por los chismes, creo que es importante respetar la privacidad de Demet, Can y sus familias, y centrarnos en su talento y su trabajo. Y sobre todo, recordar que la empatía y el respeto son valores fundamentales en cualquier relación humana.